Bueno, vamos a seguir en el análisis de la justicia, pero nos vamos a venir a Salta ahora y hemos invitado al ex fiscal de la Corte de Justicia de Salta, al doctor Alejandro Saravia, para que charlemos un poco de esto que está pasando, o por lo menos que parece que pasa en Salta, con una suerte de descreimiento de la ciudadanía en el funcionamiento de la justicia, lo lenta que es, pero vamos a aprovechar también, y para sumarnos un poco y continuar el hilo de lo que acabamos de charlar con Jimena Latorre, se acaban de integrar todos los miembros del jury de enjuiciamiento, los representantes de la Cámara de Senadores, de la Cámara de Diputados. Vamos a charlar también de esto. Así que le vamos a agradecer a Alejandro que haya venido en el día de hoy. Gracias. No, gracias a vos por la invitación. Bueno, ¿la pudiste escuchar a Sí, interesante. ¿Qué opinión tenés? Hay dos temas que ahí me llaman la atención. Una que trasunta claramente la desorganización del Estado. Yo creo que en Argentina el tema central es precisamente la desarticulación del Estado y cómo el Estado deja de prestar sus funciones, incluso sus funciones básicas para las que fue creado. La principal función la primera para la que fue creado el Estado es la seguridad. Y después la integridad territorial. Tenemos problemas de seguridad graves y tenemos problemas de integridad territorial graves. Y yo creo que no se toma conciencia. En lo que ella decía, y se remontaba a las declaraciones del ministro de Seguridad de la Nación, Fernández, todos son Fernández, Aníbal Fernández, que decía que los narcos habían triunfado. A mí no me interesan, porque él es un charlatán de feria, Aníbal Fernández. Pero una persona que yo respeto mucho, que es profesor en la Universidad de Lisboa, que es Andrés Malamud, hace tiempo ya había dicho que el narcotráfico había triunfado en la guerra contra el narcotráfico. ¿Por qué? ¿Quién declara la guerra contra el narcotráfico? Fue en el año 71 Richard Nixon como presidente de Estados Unidos. Por ejemplo, en la República Argentina el consumo era legal o no estaba penalizado hasta el año 57. Yo creo que respecto de esto es una discusión de fondo que vamos a tener que dar en la República Argentina sobre qué hacer para el combate que supuestamente, según Aníbal Fernández, cuya declaración no me interesa, pero sí me interesa el análisis de Andrés Malamud, que dice que es una guerra perdida. Bueno, ahí tenemos que centrar para ver qué hacer. Uruguay es una vía, Portugal es otra vía. Entonces yo creo que hay que empezar a analizar, porque creo que no solo se trata de un problema policial. Yo creo que hay... ¿Por qué? Porque hay muchos intereses, digamos, políticos, empresariales. Creo que la justicia en muchos aspectos también está tomada por el narcotráfico. Vimos el juez Reynoso en Orán. Sí, te iba a preguntar esto justamente, sí. Porque hay, digamos, cuando vos me decís el Estado no está cumpliendo su misión en materia de seguridad, esto es o por impericia o por defección. Aquí uno tiene la sensación de defección del Estado, es decir, abandonaron el tema, es decir, Rosario está abandonado por el Estado Nacional. Y esto es lo extraño. No solo Santa Fe en general, sino también la provincia de Buenos Aires, con una diferencia. Cuando ejerció el poder el socialismo en provincia de Santa Fe, los socialistas, que son mucho más pulcros desde el punto de vista ético que el peronismo, que es más brutal en el ejercicio del poder, los tipos no quisieron administrar el sistema, porque es de muy difícil control, es de muy difícil, digamos, triunfo sobre el sistema ilegal del narcotráfico, sino que, digamos,
no administraron eso. ¿Cómo se administra? A través de la policía se administra. Eso es lo que sucede en provincia de Buenos Aires. En provincia de Buenos Aires no hay focos tan, digamos, contundentes como en Rosario estos últimos días, porque la policía es la que administra el sistema comercial de drogas. Claro, hay datos incluso de los precios que tienen cada comisaría. Es decir, la comisaría de los lugares, de los centros neurálgicos del narcotráfico, esas comisarías cotizan más y son compradas por quienes van de comisarios. Sí. Bueno, esto es... Y un propio fiscal de San Isidro, fíjate vos, en la zona de San Isidro, estaba metido con el tráfico y él organizaba el juez federal de Mendoza. Por ejemplo, que sigue en ejercicio de funciones porque no está suspendido, está imputado por ser jefe de una asociación ilícita, juez federal con competencia electoral de la provincia de Mendoza. Bueno, ahora esto habla un poco también de la crisis, digamos, porque, a ver, el Estado defeccionó en la administración de seguridad o en la prestación de seguridad. Ahora, la justicia, aparentemente, además de lo que hablamos recién con Jimena Latorre, acá hay una crisis de la justicia de credibilidad, de funcionamiento, y con esto te traigo un poco Salta, porque hay una sensación, y hay números, estadísticas y encuestas, que hablan de una suerte de muy mala imagen de la justicia en la población. Sí. ¿Coincidís con ese diagnóstico y a qué se lo atribuís en caso que coincida? Coincido absolutamente. En primer lugar, por la lejanía de la justicia con relación a la sociedad, eso por un lado. Otro, por la dependencia, yo vi eso, el temor reverencial que los jueces y muchos funcionarios judiciales tenían con relación al poder político. Era un temor reverencial. Por ejemplo, en Salta no hay ningún funcionario que haya sido juzgado, no hay ningún funcionario que haya sido condenado, que esté preso. Y no me digan que los funcionarios son todos una monada, que ninguno se enriquece en la función pública. No se los persigue. Fijémonos en lo que sucede en el actual Senado provincial. Hay un senador que se cansó de tener causas penales, que tenía más de 100 causas penales, y sigue ejerciendo su función. Ahora se va a presentar otra vez a ser intendente de su departamento, y la justicia no hace nada. No solo no hace nada. En su momento, la propia Corte de Justicia de la provincia lo encubrió y le dio la vía de escape de la persecución penal. La propia Corte. Estamos hablando del Topo Ramos. El Topo Ramos. Me consta porque yo intervine en esa causa. Ahora, este temor que vos decís que tiene el Poder Judicial respecto del poder político, y ahí te llevó el jury. ¿Qué pasa cuando ese poder político también está metido dentro del jury, que debería en algún momento, digamos, tomar cartas, se supone, contra los jueces que no cumplen correctamente sus funciones, y tenés dentro del jury montones de, por ejemplo, diputados o senadores que tienen causas en los escritorios de esos jueces a los que deberían juzgar? Esto no es, digamos, no debería haber ahí una herramienta de incompatibilidad. Sí, a ver, yo creo que la profunda falencia que tenemos es que no tenemos sujetos democráticos, que no tenemos actores democráticos en nuestra provincia. No quedemos en esta provincia para analizar esto. Estaba viendo una elección en la Cámara de Diputados de los integrantes del jury de enjuiciamiento, en representación de la Cámara de Diputados, en la que, por Constitución, la Constitución dice que son 2 por la mayoría, ya sean diputados o personas idóneas que no necesariamente sean diputados, pero son elegidos por los diputados. No solo se quedaron violando la Constitución, con los 2 cargos de la mayoría, sino también con el de la minoría que les correspondía a la oposición. Esto fue ayer. Sí. Bueno, que viene pasando
De siempre. Yo me acuerdo que Sí. la primera maniobra de esto, Sí. por lo menos que yo me acuerde, así con tanta nitidez, fue de Urtubey con la gente del Partido Renovador, que Sí. ya eran aliados de él. Que era Entonces, vicegobernador, venía el Partido Renovador. claro, entonces el Partido Renovador pusieron entonces a los representantes de la minoría del Partido Renovador aliados Claro, de la mayoría. claro. Bueno, Claro, y eso pasa en todos los organismos de control. Por eso no existe el control. Tampoco existe el control, y esto lo detengamos un momento por lo menos para llamar la atención, en la falta de alternancia. Porque el control se da por la Cámara de Diputados, por el Cámara de Diputados y Senadores, por el Poder Judicial, pero también por los partidos de oposición cuando, por el ejercicio de alternancia, hay un control posterior cuando un partido de la oposición, digamos, sucede a un partido oficialista. Nosotros tenemos la singularidad enferma, digamos, de que por el sistema de partido hegemónico en la provincia de Salta no hay sucesión de partidos diferentes al oficialismo, digamos. Entonces no hay un control posterior, Se suceden entre amigos o se suceden entre socios. Entonces no hay control. En Salta no hay control. yo hiciste mención a la Cámara de Diputados y Sí. me acuerdo que en algún momento, por la Cámara de Diputados, que además fue diputado eternamente, me refiero a Manuel Santiago Godoy, a Nilo Godoy, Sí. también era él el representante en el jury. Claro. Y hubo un caso concreto de causas que Sí. se tenía que tratar, el caso de un juez que tenía causas de Godoy. Y Godoy integraba El jury. el jury. Bueno, y ni siquiera se excusó de decir, no, que vaya otra persona, Claro. nada, ni siquiera, digamos, Claro. por lo menos, el gesto. Y el gesto que deberían tener los diputados, ya que estamos hablando de gesto, es, yo no sé si tienen idoneidad para juzgar el comportamiento de los jueces. Ellos tendrían que designar a personas por fuera del seno de la Cámara de Diputados, a profesionales que sean no solo idóneos, sino que por cuyo prestigio tengan un nombre que cuidar. Entonces así mejoraría la dinámica de las instituciones. Sí. Por eso digo, no tenemos sujetos democráticos. Es un problema serio. Bueno, y con respecto al Consejo de la Magistratura, el Sí. funcionamiento de los consejos de la magistratura, porque aquí, digamos, si la justicia está funcionando mal, es porque Es por el Consejo de la Magistratura. por el Consejo de la Magistratura, Sí. en tu opinión. Sí. Yo ¿Por qué? creo que, a ver, hay un problema de fondo porque el Consejo de la Magistratura, también el jury, que ambos son presididos por integrantes de la Corte de Justicia, son una derivación de la dependencia político-institucional que tiene la Corte de Justicia respecto a la figura o la persona del gobernador. El gobernador en la provincia de Salta tiene un gran poder, un poder omnímodo, un poder incontrolado, que se refleja como una cascada tanto en el seno de las cámaras legislativas como en la cabeza, sobre todo en la cabeza, del Poder Judicial. Eso hace que en nuestra provincia no exista una división de poderes, no existe un sistema republicano. Hay un poder omnímodo, el Poder Ejecutivo, que maneja al poner y designar amigos en la Corte de Justicia y poner y designar. ¿Cómo se va a llamar un bloque en la Cámara de Diputados? Esa es conducción. Cuando la Cámara de Diputados tiene por función natural el controlar al Poder Ejecutivo. Con esto estoy graficando de cómo no existe el Poder Legislativo en su rol de control al Poder Ejecutivo. Ahora, esto también tiene, además de, digamos, de esto, como decías, el Consejo de la Magistratura no funciona. La crisis de los partidos políticos, que, digamos, yo creo que mucho tiene que ver con esto, porque, a ver, aquella supuesta versión provincial de la transversalidad kirchnerista que trajo Urtubey en su momento aquí, que atravesó, se llevó parte del radicalismo, del Partido Renovador, digamos, ahí ¿Sí?
ahí es como que Y bueno, se pudrió todo. ahí se desarticulan los partidos políticos. Con los partidos políticos, según nuestra Constitución, son los actores naturales de nuestro sistema político. Entonces, la responsabilidad de quien ejerce el poder político en la provincia sería la rearticulación del sistema político compatible con nuestra Constitución. Esa sería la tarea central. Bueno, ¿cómo se sale de esto? Así rápidamente te pregunto, o cómo crees que sí, cómo podemos ver una luz en la punta del túnel? Tomando conciencia los que dirigen, acordate la primera gobernación de Roberto Romero, cuando en la reforma de la Constitución de 1986 le proponen la reelección del gobernador. Antes no teníamos reelección. Y él se opone, bueno, con actitudes como esa. Por ejemplo, en la última reforma constitucional, el Poder Ejecutivo se negó a establecer cláusulas transitorias que podían, digamos, canalizar la interpretación de esa reforma para evitar alguna triquiñuela, como hizo Romero y como hizo Urtubey, para posibilitar una tercera reelección. Vamos a ver si ejerce. Es decir, ¿cómo se cura? Porque Sáenz dijo, yo voy a cumplir la palabra. Bueno, es decir, perfecto. aquí se apela a la palabra. Perfecto. Entonces, que salga con un solo frente, que no haga propaganda como está haciendo ahora, antes de tiempo en una lid eleccionaria, y entonces con ejemplo y digamos, con conductas dirigidas a que tengan una cierta matriz pedagógica dirigida a, porque los pescados, como decía Perón, se pudren de la cabeza. Entonces, esas conductas ejemplificadoras son las que enseñan a la comunidad y son las que generan la confianza de la comunidad respecto de sus dirigentes. Alejandro, gracias por venir. No, al contrario, gracias a vos. Un gusto. Sí.